Bueno, muchas gracias Mario y vamos a continuar con 3 casos clínicos también para valorar en qué momento un paciente está listo para el trasplante hepático y cuándo se debe de ir pensando en qué momento se tiene que enviar de acuerdo a diferentes patologías. La primera que veremos es un paciente con virus de hepatitis C y hepatocarcinoma. Entonces, tenemos como primer caso exacto. Ahí vamos. Es un hombre de 58 años, residente de Veracruz, con diagnóstico de hepatitis C en 1998, genotipo 2B, quien recibió tratamiento con interferón pegilado y ribavirina por 48 semanas en el año 2002. Sin embargo, a pesar de ser un genotipo 2, tuvo recaída al tratamiento y continuó con el seguimiento, pues en ese momento no teníamos ninguna otra opción de tratamiento. Y en el año 2011 de su seguimiento se detectó por una tomografía datos de cirrosis hepática y además una lesión hepática, un carcinoma hepatocelular de 3.5 centímetros. En la endoscopía no encontramos varices esofágicas, ni tampoco en la tomografía había datos de hipertensión portal. Sus bilirrubinas se encontraba en 0.9 con plaquetas de 145 y en un Child A de 5 puntos. En ese momento, ¿ustedes qué tratamiento indicarían para este paciente? Vamos a empezar a votar. Todos con música. 3.5 centímetros. PFH normales sin hipertensión portal. Plaqueta 145. En el segmento, estaba por el segmento 6. Perfecto. Bueno, aquí la mayoría contestaron que harían una embolización como para puente para trasplante. Sin embargo, en ese momento tenemos que recordar que es un paciente que tiene un hepatocarcinoma, que está en Child A, que no tiene hipertensión portal y que tiene unas bilirrubinas normales. Entonces, la respuesta es que ese paciente debe de valorarse para una hepatectomía. Podemos ver en este estudio que los mejores candidatos para una resección hepática son aquellos pacientes que tienen un carcinoma uninodular, que se encuentran en un Child A, que no tienen hipertensión portal y que tienen una bilirrubina normal. En este estudio podemos ver que a los que mejor les fue, tienen una supervivencia mayor, son aquellos que fueron a hepatectomía sin hipertensión portal y con bilirrubina normal, en comparación con los que fueron a una hepatectomía con hipertensión portal y bilirrubina alta. Ellos tuvieron una supervivencia mucho menor y también podemos ver, de acuerdo al estadiaje de Barcelona y las estrategias de tratamiento, que son las que generalmente usamos, aquellos que se encuentran en un estadio fase muy inicial, que se encuentran con un hepatocarcinoma único, presión portal y bilirrubina normal, van a resección y tienen una supervivencia que puede ir hasta el 70% a 5 años. Este paciente continuó con el seguimiento, se hizo la hepatectomía en el segmento 7, estaban la lesión, se hizo la hepatectomía y en histopatología, el reporte de histopatología reportó un hepatocarcinoma bien diferenciado, encapsulado de 3.5 centímetros,
en un hígado cirrótico sin invasión vascular, bordes negativos, por lo cual el paciente continuó en seguimiento en la clínica de hígado con su imagen cada 6 meses y se logró detectar en febrero del 2015 en una tomografía de trifásica, como mencionaba Mario, que siempre se deben de hacer estas 3 fases, 2 lesiones típicas, esta sí en el segmento 6, una de 19 milímetros y otra de 12 milímetros. Aquí podemos ver estas lesiones que se encuentran por aquí, las informaron como lesiones típicas de hepatocarcinoma, que si bien pueden recordar, una lesión típica es la que va a captar y se va a ver hipervascular en la fase arterial y que posteriormente lava en una fase portal. En ese momento se hizo también una panendoscopía y se encontró ya con varices esofágicas pequeñas sin datos de mal pronóstico, con una alfa-fetoproteína de 10, con una bilirrubina de 1, creatinina de 0.80 y NR de 1.2, albúmina de 3.5. El paciente continuaba en Chai-La con 6 puntos, MEL de 8 y MEL sodio de 8. Entonces, aquí podemos ver un paciente que ya tiene hipertensión portal y qué tratamiento indicarían en ese momento. Podemos ir contestando. Listo. Aquí siguieron contestando la mayoría que se puede hacer una embolización como puente para trasplante. En este paciente que evolucionó ese hepatocarcinoma pero que ya tiene hipertensión portal, debemos de recordar que estos pacientes que ya tienen hipertensión portal y que tal vez la bilirrubina estaba un poco alta, el paciente continúa en Chai-La, ya este paciente debe de ser considerado para trasplante hepático. Son 2 lesiones, estas lesiones miden menos de 3 centímetros, es decir, es un paciente que se encuentra dentro de criterios de Milán. Si bien recuerdan, los criterios de Milán es una lesión de 5 centímetros o 3 lesiones menores de 3, él tiene 2 y como podemos ver aquí en este gráfico, a los pacientes que mejor les va son aquellos que van a trasplante, que tienen criterios de Milán, tienen una supervivencia mucho mayor que aquellos que no cumplen criterios de Milán y bueno, aparte si tienen hipertensión portal, que tienen una bilirrubina que está mayor de 1, que no hay metástasis, que no hay invasión vascular, puesto también esto se tiene que descartar, hay que valorar entonces a este paciente para darle priorización, que ingrese a la lista de espera y también se puede valorar, como ustedes dijeron, una ablación para que el paciente llegue a trasplante y ese tumor disminuya y pueda tener el tiempo para que llegue a trasplante hepático dependiendo del tiempo que puede estar en la lista de espera. Entonces, aquí podemos ver en el algoritmo que ya revisamos como los pacientes que están en un estadio inicial, en Chai-La también, que se encuentran dentro de Milán, que tienen hipertensión portal, lo que más les va a ayudar es ir a un trasplante hepático también con una supervivencia a 5 años que puede ser incluso de 75% o más. Si el paciente tuviera enfermedades asociadas, se puede considerar también algún otro tratamiento como la radiofrecuencia. Los pacientes que se encontraban en este estadio antes eran considerados como pacientes que estaban curados, incluso en el algoritmo se mencionaba que eran pacientes que ya estaban curados, pero esto ha cambiado en los últimos meses. Hablando con el doctor Bruch y María Resch que ven hepatocarcinoma en Barcelona, ya no se consideran estos pacientes curados por el riesgo que tienen de que recurra el hepatocarcinoma. Pero la supervivencia es muy alta y si se hace el trasplante hepático o se hace radiofrecuencia, siempre hay que recordar que el seguimiento no hay que perderlo por el riesgo que tienen
de esta recurrencia. La otra cosa importante cuando hacemos el diagnóstico de un hepatocarcinoma es descartar que tengan alguna lesión metastásica. Entonces, ¿qué estudios de extensión debemos hacer en estos pacientes? Listo. Los estudios de extensión que se deben hacer es el gamagrama óseo y TAC de tórax, puesto que son los sitios más frecuentes en que puede metastatizar el hepatocarcinoma. Y si esto está negativo, continuamos al paciente en la lista de espera o terminamos su protocolo de trasplante para que se pueda hacer. Este paciente tuvo un gamagrama óseo y una tomografía de tórax negativa, por lo que el 5 de marzo ingresó a la lista de espera con priorización. Le dimos un MEL de 22 por tener estas dos lesiones, un hepatocarcinoma binodular. Sin embargo, a finales de marzo se le dio ablación por radiofrecuencia a la lesión más grande y en agosto se le dio quimioembolización porque aparecieron nuevas lesiones muy pequeñitas, menos de 1 centímetro, la mayor tenía 1 centímetro y se le dio quimioembolización y nuevamente se repitieron los estudios de extensión que fueron negativos. Hay que recordar que durante el paciente está en la lista de espera, hay que seguir haciendo imágenes para encontrar si ese hepatocarcinoma aparecen nuevas lesiones. Se dio quimioembolización, la alfa-fetoproteína siempre se encontró en menos de 12 y en enero del 2016, es decir, 9 meses después de que se había enlistado este paciente, llegó un órgano de un masculino de 46 años con muerte encefálica por evento vascular cerebral, con un peso de 70 kilogramos, talla de 1,75. El tiempo de isquemia fría para este paciente fueron 4 horas 17 minutos, el tiempo de isquemia caliente 30 minutos. Se hizo el trasplante con técnica de exclusión total y no requirió transfusiones porque, bueno, pues el paciente, como vemos, estaba en un chai-lai y estaba muy bien sus tiempos de coagulación, incluso sus plaquetas. Es importante también mencionar que el tiempo de isquemia pues estuvo corto, el tiempo de isquemia fría y de isquemia caliente, puesto que cuando estos son muy largos pueden también tener que ver con la gravedad de la recurrencia del virus de hepatitis C. Ahí tenemos el hígado, el explante. Macroscópicamente es un hígado cirrótico, micronodular, no estaba tan pequeño, pero sí estaba muy duro, y podemos ver esas dos lesiones, la lesión a la que se le había dado radiofrecuencia y esta otra lesión chiquita. Fueron las dos lesiones que tenía el paciente de inicio, y microscópicamente podemos ver aquí este nódulo encapsulado con un aspecto pseudoglandular y trabecular que coincidió con el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y bueno, una parte en la parte inferior izquierda aquí, una parte del hígado con una fibrosis extensa. Espera o después del trasplante hepático. Bien, exactamente. La mayoría de ustedes respondieron que después del trasplante hepático, y fue lo que hicimos con este paciente. Bien sabemos que el virus se puede tratar antes o después del trasplante, y bueno, si llega negativo al trasplante es muy bueno porque ya no vuelve a darle hepatitis al injerto. Sin embargo, en este momento han salido estudios en que si se da tratamiento a un paciente que ya haya tenido hepatocarcinoma,
puede ser que vuelva a aparecer otro hepatocarcinoma o que el dar tratamiento a estos pacientes pueden hacer que aparezcan lesiones también de hepatocarcinoma porque puede disminuir la vigilancia inmunológica para y por eso pueden aparecer hepatocarcinoma por disminución de la vigilancia inmunológica. Sin embargo, es algo que se continúa en estudio, pero algunos grupos, como el grupo de Barcelona, no están dando tratamiento en este momento en los pacientes que han tenido un hepatocarcinoma, sino que prefieren tratarlos después del trasplante hepático por el riesgo de que pudiera haber un hepatocarcinoma antes. Sin embargo, es algo que sigue en estudio y que seguramente próximamente se verá si estos pacientes se deben de tratar o no. A este paciente lo tratamos después del trasplante hepático y si recordamos es un paciente que tenía genotipo 2B. Entonces, ¿ustedes con qué tratarían a este paciente? Con sofosbuvir y ribavirina, con Viekira-Pak, que es Dazabuvir, Onvitasvir, Paritaprevir y Ritonavir, con Daclatasvir más sofosbuvir o con Harvoni, que es sofosbuvir, Ledipasvir. Muy bien, aquí la mayoría respondieron que le darían Harvoni, sofosbuvir y Ledipasvir. Sin embargo, debemos recordar que el sofosbuvir y Ledipasvir es para genotipo 1, entonces a este paciente con genotipo 2 no estaría indicado darle Harvoni, sino que le tenemos que dar un tratamiento que sea pangenotípico y el que tenemos aquí es el Daclatasvir con el sofosbuvir y podemos ver aquí dentro de las recomendaciones para tratamiento en pacientes que han recibido tratamiento previo o bien que no han recibido tratamiento previo. Nuestro paciente sí había recibido tratamiento previo, genotipo 2 en infección post-trasplante hepático o bien en los pacientes con cirrosis descompensada se recomienda dar Daclatasvir, sofosbuvir, iniciando con dosis bajas de ribavirina y se van incrementando dependiendo de la tolerancia por 12 semanas. O bien sofosbuvir más ribavirina por 24 semanas y los que no toleran la ribavirina podemos irnos por Daclatasvir más sofosbuvir por 24 semanas. La evolución final de este paciente es que después de que se trasplantó se egresó a los 7 días con buena evolución post-trasplante hepático. Se sigue el seguimiento en cuanto al carcinoma hepatocelular después del trasplante hepático. No hizo una recurrencia grave para la hepatitis y se iba a iniciar sofosbuvir más Daclatasvir más ribavirina por 12 semanas. Entonces vamos a continuar con otros 2 casos clínicos para tener bien presente cuándo debe de ir un paciente a trasplante hepático, cuándo se debe de enviar, si se debe de enviar a un paciente cirrótico muy compensado y entonces le ganamos tiempo, o bien si el paciente se debe de enviar ya cuando está muy avanzado el padecimiento. Debemos de recordar que el número de candidatos a trasplante hepático generalmente es mayor que el número de los donantes de hígado, por lo que debemos de evaluar muy bien al paciente para que se determine cuál es el mejor momento para el trasplante y de esta manera aumentar la supervivencia de estos pacientes. Cuando un paciente tiene una cirrosis compensada, la supervivencia es a 12 años, ahí no se debe de enviar al paciente para trasplante hepático y se debe ya de pensar en enviarlo cuando tiene una descompensación y alguna de estas complicaciones para que la supervivencia disminuye a menos de 2 años. Aquí podemos ver cómo los cirróticos compensados tienen una supervivencia mayor que los pacientes que están descompensados y este paciente es un hombre de 49 años de edad con antecedentes de diabetes compensada, hipertensión arterial controlada,
cirrótico por alcohol con una abstinencia de 3 años, debemos de tener una abstinencia por lo menos de 6 meses y debe de ser evaluado por psiquiatría y ver que este paciente tenga todas las características para que no recurra ese alcoholismo después del trasplante. Este paciente se encontraba en Chayla de 6 puntos con un MEL de 8 y un MEL sodio de 8. Ha tenido como complicación únicamente hipertensión portal no hemorrágica, un Karnofsky de 90 puntos, es decir, un paciente que es independiente prácticamente todo el tiempo, con un índice de masa corporal de 25. En ese momento, ¿ustedes qué conducta seguirían? ¿Enviarían al paciente a trasplante? ¿Le darían seguimiento con una imagen hepática cada 6 meses? ¿Buscarían complicaciones que no se reflejan en el MELD y pueden priorizar al trasplante o B y C son verdaderas? B y C son verdaderas. Efectivamente, es un paciente que afortunadamente se encuentra muy compensado. Es un paciente que tiene un MEL de 8. Como mencionaba Mario, generalmente se empiezan a beneficiar con MEL de 15. Entonces, vamos a seguir a ese paciente con una imagen cada 6 meses y vamos a buscar además complicaciones que no se reflejan en el MEL. Podemos ver en este gráfico que como aumenta el MEL, el paciente se va a beneficiar más del trasplante. Conforme el MEL es mayor, el paciente se beneficia más del trasplante, mientras que cuando el MEL es menor, como por ejemplo en este MEL entre 11 y 15, el paciente tiene una supervivencia mucho mayor en la lista de espera en comparación con estos que tienen MEL arriba de 26. Y en este estudio que se hizo de más de 3,000 pacientes, podemos ver cómo cuando el MEL es menos de 15, las complicaciones aumentan en el post-trasplante, en comparación cuando tienen más de 15, tienen mejor supervivencia con el trasplante, incluso un MEL arriba de 17 les va mucho mejor. Entonces hay que recordar ese puntaje que podemos decir que es 15, pero algunos pacientes tienen MEL de 15 y tienen alguna otra complicación que pueda priorizar ese trasplante. Y hay entonces algunas complicaciones que no se reflejan en el MEL, como puede ser alguna de estas 4 y que pueden decirnos que hay que enviar al paciente para trasplante. Entonces, ¿qué complicaciones no se reflejan en el MEL que puedan priorizar al trasplante? Tenemos como letra A, malnutrición, como letra B, carcinoma hepatocelular y síndromes porto y hepatopulmonar, osteoporosis y trombocitopenia. ¿Cuál de estas complicaciones no se reflejan en el MEL y que pueden priorizar al trasplante? Exactamente. El carcinoma hepatocelular y los síndromes porto y hepatopulmonar son complicaciones que no se reflejan en el MEL y pueden priorizar el trasplante y siempre hay que estarlas buscando. El carcinoma hepatocelular es mucho más frecuente, sin embargo, como ayer veíamos un trabajo que presentaron de Guadalajara muy bueno de síndrome hepatopulmonar, como esos pacientes que tienen un síndrome hepatopulmonar en donde la PO2 se encuentra entre 50 y 60, pues hay que mandarlos a trasplantar rápidamente y priorizarlos porque si no, no van a tener una buena respuesta, no les va a ir bien después del trasplante y hay que buscarlo siempre porque también ayer veíamos que un síndrome hepatopulmonar, un síndrome portopulmonar se puede presentar incluso en pacientes que tengan Chayla, aunque más frecuentemente se encontró en el C, se pueden encontrar en cualquier estadio funcional de la cirrosis.
Cuando el MER no refleja la gravedad, entonces tenemos que buscar las situaciones, como por ejemplo un carcinoma hepatocelular, síndrome hepatopulmonar, colangitis, polineuropatía amiloidótica familiar, hipertensión portopulmonar, síndrome hepatopulmonar, prurito intratable también puede ser algo que nos lleve a priorizar un paciente para el trasplante, hemocromatosis, enfermedad de Wilson cuando tenga alguna agudización o enfermedad poliquística del hígado cuando ya nos está dando una calidad de vida muy mala por el volumen que pueden presentar abdominal o bien que tengan desnutrición. El paciente continúa entonces en seguimiento para detección oportuna de complicaciones que pudieran indicar ingreso a la lista de espera de trasplante y no ha progresado el MEL en el último año. Entonces seguimos este paciente hasta que requiera el trasplante y por lo tanto este paciente que está muy estable no va para trasplante hepático. Pero tenemos otro tipo de pacientes que es al contrario de este y que se encuentran muy graves. Entonces, ¿hasta qué grado de esta gravedad podemos llevar a un paciente al trasplante? Y es una decisión que puede ser no tan fácil de tomar en ese momento y que siempre tiene que ser una decisión consensada. Cuando el paciente está tan grave, si va o no al trasplante, si realmente se va a recuperar después del trasplante o no, y es el caso de esta mujer de 66 años con comorbilidades como diabética, diabetes mellitus, aunque está controlada con insulina, y es la tercera vez que acude al hospital en el último mes. Desde las primeras dos se mantuvo en urgencias y la dieron de alta, pero la última vez se hospitalizó porque iba muy descompensada. Es una cirrótica por colangitis biliar primaria en Child CE de 15 puntos con un MEL de 39 y un MEL sodio de 39. Aquí podemos ver los parámetros con los que sacamos ese MEL, con complicaciones como encefalopatía hepática grado 3, hipertensión portal hemorrágica, con sangrado varicial en 3 ocasiones, con ascitis que ha dado peritonitis bacteriana espontánea, ya estamos en un grado 5 de cirrosis con infecciones, con un síndrome hepatorenal tipo 1 que en este ingreso requirió hemodiálisis y con una trombosis portal intrahepática derecha con la que, bueno, no tenemos problema. Estando hospitalizada, además se complica con una neumonía de focos múltiples, que desde luego es intrahospitalaria, que dio datos de sepsis, que ameritó intubación, en la cual se aisló una Klebsiella pneumoniae con carbapenemasa resistente, con un Karnofsky de 20 puntos, todo lo contrario del otro. Es una paciente que necesita estar hospitalizada y requiere apoyo todo el tiempo, con un peso de 45 kilos, con un IMC de 18.5, con un ángulo de fase de 2.2, con una dinamometría de 5 kilogramos. Es una paciente que está con una malnutrición muy, muy importante. Estos ángulos de fase se asocian a mayor mortalidad y con una dinamometría que no tiene fuerza de nada esta paciente. En este momento, ¿ustedes qué conducta seguirían? ¿Trasplantarían a este paciente? Está muy grave, tiene tiene síndrome hepatorrenal, tiene todas las complicaciones de cirrosis hepática, o bien ingresa a terapia intensiva, continúa con tratamiento de la neumonía, síndrome hepatorenal, encefalopatía y se le da nutrición enteral y después revalorar el trasplante hepático. Son verdaderas B, C y E. B, C y D, exactamente. Que esa es la E 100%. Entonces,
Pues sí, eso fue lo que hicimos. Paciente a terapia intensiva, nutrirla, darle tratamiento para la neumonía, que siga con todo el apoyo para el hepatorrenal y para la encefalopatía y pues tratar de que salga un poco para que ver si finalmente puede ir a trasplante hepático o no. Ahora, de todas estas complicaciones que tiene la paciente, ¿cuál sería una contraindicación absoluta para el trasplante hepático? La encefalopatía hepática grado 3, el hepatorrenal, la neumonía activa o la ascitis. ¿Por cuál de estas no iría? Efectivamente, la neumonía activa no contraindica en ese momento al trasplante y todas las demás, la encefalopatía, el hepatorrenal y la ascitis, son indicaciones para el trasplante hepático. Sin embargo, ¿qué es una neumonía activa? ¿Qué es una neumonía tratada o controlada? Son términos que a veces no tenemos totalmente definidos y en este caso, en esta paciente, tenemos que tomar en cuenta, y bueno, en todos los pacientes que tengamos con una infección y en este caso con una neumonía, cuánto lleva ya de días de tratamiento y de antibiótico y si ha mejorado su estado. Es importante ver qué organismo es el que está causando esta infección y si tenemos este organismo bien definido y a lo mejor es un organismo sensible, puede ser que eso nos evite, eso nos deje continuar con el trasplante hepático. Tenemos que ver también el estatus de la colonización del paciente y la historia que ha tenido de esta misma infección. Si es una infección adquirida en la comunidad o nosocomial, cómo está el grado de función del hígado, cuál es la urgencia de trasplante y anticipación del mismo relacionado con el beneficio de supervivencia que va a tener el paciente y también la disponibilidad de los órganos que tengamos en esta región. Entonces es muy importante ver porque si una neumonía ya está controlada, a lo mejor la paciente ya se logró extubar y va respondiendo bien y es un organismo sensible, igual pueda entrar al trasplante y continuar con el tratamiento post-trasplante. Pero si es una neumonía que no responde y como esta paciente tuvo datos de sepsis, pero además encontramos una Klebsiella resistente, pues ahí estos pacientes con un tipo de microorganismo así no tienen muy buena supervivencia. En este gráfico, en este estudio, podemos ver cómo los pacientes que tienen una Klebsiella pneumoniae resistente tienen una supervivencia mucho menor que los que tienen una Klebsiella pneumoniae sensible o bien que no tienen infección por este tipo de microorganismo. Otro de los factores que encontramos en esta paciente fue la malnutrición muy importante. ¿Y de qué manera influye la malnutrición en la evolución de este paciente? Aumenta el riesgo de encefalopatía, aumenta el riesgo de ascitis, síndrome hepatorrenal y mortalidad intrahospitalaria. Mientras se está tratando, aumenta la supervivencia o aumenta los requerimientos transfusionales durante el trasplante. Efectivamente, bueno, la malnutrición es un parámetro que debería de incluirse incluso dentro de la clasificación del MEL de alguna manera y se ha demostrado cómo la malnutrición puede aumentar tanto el riesgo de ascitis como el riesgo de síndrome hepatorrenal, como podemos ver en este estudio, en donde aumentó significativamente tanto el riesgo de ascitis y de síndrome hepatorrenal y también los pacientes hospitalizados que tuvieron una malnutrición aumentó la mortalidad hasta 2 veces más que los pacientes que no estaban con desnutrición. Y bueno, pues nada más para ver en este gráfico más claramente cómo los pacientes
que tienen sarcopenia también a largo plazo, a 1, a 3 y 5 años, tienen una supervivencia menor en comparación con los pacientes que no tienen sarcopenia. ¿Qué otros factores de riesgo hay que tomar en cuenta en esta paciente? El estado funcional y otras comorbilidades como la diabetes, solamente las complicaciones hepáticas, la trombosis portal intrahepática hay que tomarla en cuenta, es importante, o ningún otro factor. Exactamente. Además del MED, los otros factores que hay que tomar en cuenta es el estado funcional que tiene este paciente y qué otras comorbilidades tiene este paciente y si estas están controladas o no. Y la manera más fácil de evaluar este estado funcional es con el Karnofsky. El Karnofsky va de 0 hasta 100 y bueno, pues esta paciente se encontraba en 20, que es una paciente muy enferma que requiere hospitalización forzosamente y siempre tener un estado de soporte activo. Aquí podemos ver en este gráfico cómo los pacientes que tienen un Karnofsky que está muy bajito tienen mayor posibilidad de muerte y deterioro en comparación con los pacientes que tienen un Karnofsky que está un poco más alto. Además, otras condiciones que aumentan el riesgo de trasplante y que hay que tomar en cuenta es la edad del paciente. Cuando son arriba de 65 años, aumentan también el riesgo del trasplante, la sarcopenia que ya mencionamos, y si se trata de una falla aguda hepática sobrecrónica, también aumentan el riesgo en el trasplante hepático. Las comorbilidades, que es cualquier condición médica no asociada directamente con la enfermedad hepática, en este caso la paciente es diabética, y un índice de masa corporal cuando el paciente es obeso arriba de 35, enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial coronaria, la diabetes, EPOC y la insuficiencia renal crónica, todos estos aumentan el riesgo para el trasplante hepático. Y la fragilidad que tiene el paciente también tiene que ser tomada en cuenta para estos pacientes que se encuentran muy graves, y la fragilidad es un síndrome biológico que aumenta la vulnerabilidad al estrés y que lo hace propenso a hospitalizaciones más frecuentes, institucionalización y que muy seguramente llegará a la muerte. Esta paciente, bueno, en el último mes había tenido 3 hospitalizaciones y dependía totalmente de su familia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para un paciente que va para trasplante, no solamente el MED influye, sino que también el síndrome de fragilidad, y podemos tomar en cuenta dentro de este síndrome que incluye la malnutrición, la edad, si tiene o no sarcopenia y todas las comorbilidades con las que puede tener algún paciente para este trasplante. Y debemos de tomar en cuenta tanto un MED alto, un MED de 40, y equilibrar, hacer este balance entre la necesidad médica y la probabilidad que puede haber de recuperación con la sarcopenia, con la función física y con la fragilidad. Un MED de 40 únicamente es insuficiente, y un paciente que tiene un MED de 40 con todo esto en desventaja, probablemente es un paciente que no deba de ir a trasplante, porque además de todo esto, en este caso, esta paciente tenía esta neumonía de focos múltiples que la llevó a estar intubada y con sepsis. Entonces es una paciente que seguramente no va a salir del trasplante hepático, de tal manera que la recuperación que tenga esta paciente, la probabilidad de recuperación va a ser muy baja, y a lo mejor este algoritmo nos puede ayudar un poco para cuando tengamos estos pacientes muy graves, decidir siempre en consenso si va o no a trasplante. Ya si
vamos a correr el riesgo de poder perder un órgano y a un paciente, bueno, hacerlo en consenso, pero de preferencia, si tenemos a un paciente tan grave como esta, pues no vaya a trasplante hepático. Aquí tenemos la probabilidad de recuperación, en donde vamos a hacer, a tener que equilibrar si tiene una necesidad médica baja, es decir, un MEL bajo, con una probabilidad de recuperación baja. Evidentemente un paciente no debe de ir a trasplante. Si tiene una necesidad médica muy alta, un MEL de 40, con una probabilidad muy baja de que se recupere, pues este paciente probablemente no debe de ir al trasplante y debemos de consensar muy bien si va o no va, como la paciente que vimos hace un momento. Si tiene una necesidad médica muy alta de trasplante, un MEL de 40, con una probabilidad de recuperación muy alta, aquí sí damos luz verde porque es un paciente que probablemente se descompensó, pero que se encuentre no desnutrido, un paciente que esté en buenas condiciones generales, que no dependía a lo mejor de su familia hace una semana, pero tuvo una infección y se descompensó y esa infección la podemos tratar, el paciente va para trasplante. Y si tenemos un MEL muy bajito con una posibilidad de recuperación muy alta, podemos seguir a este paciente en la consulta hasta el momento que ese MEL suba, entonces se trasplanta. Y como mensajes para llevar a casa, el tratamiento indicado para un carcinoma hepatocelular estadio inicial sin hipertensión portal con una bilirrubina normal es hepatectomía. El tratamiento indicado, un carcinoma hepatocelular en un estadio inicial con hipertensión portal, es el trasplante hepático. El diagnóstico de carcinoma hepatocelular, siempre tenemos que hacer estudios de extensión. Los pacientes se benefician del trasplante hepático, son aquellos que tienen un MEL de 15, siempre y cuando recordemos que hay exclusiones que pueden llevar al paciente a un trasplante hepático aunque tenga un MEL bajo. Y por último, los pacientes que se encuentran muy graves con MEL entre 35 y 40, se debe de tomar en cuenta no solamente el puntaje del MEL, sino también el estado funcional, la fragilidad, la sarcopenia, las comorbilidades, infecciones y la posibilidad de recuperación. Muchas gracias.